Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. En el día de hoy tenemos como invitada a una de las grandes atletas de nuestro país en los últimos tiempos, laureada en Juegos Mundiales, Panamericanos, Centroamericanos, una destacada atleta dominicana en estas últimas décadas. Nos referimos a María Dimitrova. Bienvenida, María. Muchas gracias, Mario, por esta invitación. Para mí es un placer formar parte de su programa. Excelente. Vamos a hablar de tus inicios. Tú eres nativa de Bulgaria. Cuéntanos ese proceso de tu llegada al país. Tu padre era karateca. Correcto. El karate, de ahí viene tu vena por ese deporte, tu afición por ese deporte. Y vamos a hablar de ese inicio tuyo en primero en Bulgaria y después República Dominicana. Adelante. Bueno, yo llegué a República Dominicana a los 6 años. Mis padres vinieron de vacaciones, vinieron a visitar a unos amigos que ya se habían establecido aquí en República Dominicana y se enamoraron del país, así de simple. Llegaron, se quedaron un par de días, se enamoraron y al punto que dijeron, vamos a pensarlo bien, si podemos continuar nuestra vida aquí en vez de regresar a Bulgaria. Ellos también tenían algunas opciones de salir a otros países con contratos de trabajo que le habían ofrecido, pero ellos definitivamente se enamoraron de República Dominicana y llegamos en Sosúa, Cabarete, que es la zona norte, que pura playa, una zona muy turística. Entonces es muy difícil un europeo, sobre todo, llegar al Caribe en este paraíso y no enamorarse, sino que querer quedarse aquí. Eso fue en el 91, 92. Entonces mis padres también vieron muchas oportunidades aquí en República Dominicana, sobre todo en esos años. Había muchísimas oportunidades de uno tener su propio negocio, de uno simplemente crecer más como profesional y desarrollar un negocio que quizás en Europa es más difícil uno empezar una empresa de cero. Aquí en República Dominicana hay muchas más oportunidades para hacer eso. Y fueron muchos factores que entiendo yo que influyeron en su decisión. Vuelvo y repito, yo apenas tenía 6 años, entonces no me acuerdo de nada. Yo feliz de que había playa, sol y arena. Hija única. Hija única, correcto. ¿Y cómo comienzas a practicar karate? ¿Tu padre te había enseñado desde joven en Bulgaria? Sí, yo empecé a los 4 años en Bulgaria, empecé a entrenar con mi padre, lo veía a él practicar en el patio de la casa porque él había preparado el patio como un pequeño dojo. Y mi padre era muy fanático de todo tipo de artes marciales, no solamente de karate. Él practicaba judo, aikido, le gustaba mucho el Kyokushinkai. Y viéndolo a él entrenar, pues me motivó. Y me acuerdo que me ponía al lado de él y y él me enseñaba, no, que el puño va aquí, que la patada tiene que subirla más, que me empecé a estirar mucho desde una temprana edad. Mi padre me decía que es muy importante tener mucha flexibilidad para poder desarrollar las patadas mejor en diferentes alturas. Y pues así empezó realmente mi pasión por lo que es hoy día mi vida, el karate. Sí, ¿y tu padre competía en algún evento organizado? Sí. ¿Fue atleta en Bulgaria? Sí, mi padre fue atleta de la policía. Él formaba parte del equipo de judo, no de karate, sino de judo, de la policía. Entonces él era competidor en judo. Bien, entonces, ¿cómo cuando llegaste aquí te incorporas al karate? Yo me incorporo porque mi padre, cuando llegamos a Cabarete, él abrió igualmente en el patio de la casa un dojo, una pequeña escuela, que era solamente para nosotros dos entrenar. Pero cuando yo empecé a invitar ya amigas, amigos a la casa a jugar y me tocaba mi clase de karate, yo le decía, no, espera, que tengo clase de karate ahora, seguimos jugando ahorita.
y ellos se quedaron como, ¿cómo así karate? Porque eso no existía a ese tiempo, en Sosúa Cabarete, no existía la práctica del karate, no se veía, no había escuelas. Entonces mi padre al final terminó dándole clase a todo el mundo, todos los amigos míos, y terminó, el dojo de nosotros terminó convirtiéndose en un dojo. Y empecé a practicar así en el patio de la casa en Cabarete. Luego ya, cuando mi padre abrió su empresa, empezó ya a crecer la empresa, no tenía ese tiempo para dedicárselo al dojo o a simplemente darnos clases por pura diversión. Claro. Entonces, en ese momento llegó el maestro Oscar Sasso, que es un maestro español de karate, fue selección nacional de España, muy buen competidor, y Oscar se había establecido justo en ese momento en Sosúa con su familia. Y mi padre de una vez hizo una relación con él y le explicó la situación y le pasó todos los alumnos a Oscar, que estaba dispuesto a abrir una escuela, y pues ahí ya continué la práctica luego con Oscar Sasso. Y con la federación ya organizado aquí el karate, ¿cómo llegas? Bueno, entonces, gracias a una exhibición de karate con motivos de Navidad que hicimos con la escuela de Oscar Sasso, ahí ese día precisamente había algunos representantes de la federación de karate, y ellos me vieron en esa exhibición y se me acercaron y me invitaron a los entrenamientos de la selección. Bien, vamos a la primera pausa y volvemos en un momento con esta interesante historia de tus inicios en el karate en la República Dominicana. Adelante, señor director. Entonces, María, te invitaron a los entrenamientos. ¿Qué siguió después? Yo vivía en Sosúa, entonces empecé a viajar a Santo Domingo todos los fines de semana. Viajaba de viernes a domingo para poder entrenar con el equipo de la selección nacional. Luego también me cambié de maestro, conseguí el contacto de un maestro japonés que el señor Tony Rivera, que hoy día es mi segundo padre y también el presidente de la Asociación Shitori Shitokai Dominicana. Él había contratado a un maestro japonés para que viniera a Dominicana a desarrollar el estilo que yo practico hoy día. Entonces, a través del maestro Kametani, yo empecé a practicar en Shitokai y empecé a viajar 2 veces a la semana también a La Vega, porque él tenía una escuela en La Vega. Entonces yo viajaba martes y jueves de Sosúa a La Vega y los viernes me iba a Santo Domingo a entrenar con la selección. Y en ese momento yo todavía era una niña, tenía apenas 16, 17 años, estaba todavía en el colegio. Entonces era una etapa muy bonita de mi vida porque era muy distinta a toda a la etapa que estaba viviendo mis amigas, mis compañeros del colegio. Claro. Que lo único que hacían era ir al colegio y después jugar, compartir, divertirse entre ellos. Yo, pues no, tengo que viajar 2 horas, 4 horas para ir a entrenar, a hacer karate. Era muy diferente, pero entiendo yo que es lo que me hizo crecer como atleta y sobre todo en ese momento porque eran mis inicios. Apenas me estaba incorporando en ese mundo del karate y del karate deportivo, porque nunca había competido ni siquiera en un evento de karate hasta que no estuve ya como parte del equipo de la preselección nacional. ¿Cuál es tu primera competencia ya oficial donde comienzas a representar a la República Dominicana? Los Juegos Militares. Los bueno, Juegos Militares participaste en los Juegos Militares. Mi primer campeonato eran los Juegos Militares del 2003. Y luego ya, al quedar segunda, porque en ese campeonato quedé en segundo lugar, ya ahí oficialmente entré en la selección nacional y al año siguiente empecé a viajar ya a nivel internacional. ¿Y tu primer triunfo a nivel internacional?
Mi primer triunfo a nivel internacional fue un campeonato centroamericano y del Caribe en el 2005. O sea, yo en 2004 empecé a competir a nivel internacional, fui a 3 eventos, pero perdí en todos los eventos. Y ya en el 2005, cuando empecé el año, el primer evento era el Centroamericano y del Caribe, y en ese yo quedé segundo lugar. Esa fue mi primera medalla internacional. Una pregunta que siempre me he hecho, ¿por qué kata? ¿Por qué no combate sino kata? Ese es el estilo que practicas y en el que has brillado mucho. No, al contrario, a mí siempre me gustaba el combate desde niña. Yo era muy buena peleando, pero cuando cambié de escuela, cuando dejé de entrenar con mi padre y me pasé a la escuela de Oscar Sasso enseñaba un combate muy competitivo, el combate oficial, que es el de la Federación Mundial de Karate. A cambio, mi papá, él me enseñaba un combate real, de calle, que si uno se faja en la calle y tiene que resolver, usa los codos, low kick, que son técnicas prohibidas en el karate deportivo, porque son técnicas muy peligrosas. Entonces, para mí fue muy chocante ese cambio de combate, porque yo no entendía, más a esa edad, tenía como 12 años, más o menos 11 años, no entendía el propósito de uno simplemente entrar, golpear y salir y no continuar con el combate. Entonces, no me gustó ese estilo de combate. Y al no gustarme el estilo de combate, empecé a hacer kata en el dojo. Y luego ya me desarrollé mucho en esa área porque obviamente era lo que yo estaba entrenando. Cada vez que en la escuela practicaban combate, yo no practicaba combate, me iba a una esquina y trabajaba mis katas. Y eso me ayudó a subir más mi nivel de kata. Y luego ya cuando la federación me invitó a entrenar con ellos, pues era para los entrenamientos de kata. Y por ahí ya empezó, como quien dice, el camino a uno especializarse en esa área. Sin embargo, yo siempre he practicado combate. En el dojo yo siempre practico combate. Y lo que muchos no saben, yo también competí como 2, 3 años en combate con la federación. Yo gané un Centroamericano y del Caribe en combate. La que se ganó realmente la plaza para la clasificación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz en combate, menos 55 kilogramos, fui yo. Lo que pasa es que luego yo le cedí el cupo a una compañera porque ya yo había clasificado en Qatar y la idea era que fuéramos todos al evento y es solamente uno por categoría. Pero a mí me encanta el combate y me ha ido muy bien a nivel competitivo, pero es muy exigente competir en kata y en combate, porque son dos cosas muy diferentes, dos entrenamientos muy diferentes. Aparte de eso, también hago la categoría de kata por equipos, que es otro tipo de entrenamiento. Entonces, llega un punto donde uno se agota y yo estaba ya en un punto de puro agotamiento y en uno de los entrenamientos de combate me terminé lesionando, tuve un desgarre justo antes de un campeonato muy importante para mí en kata, que era el Festival Panamericano de México. Y eso me sacó de ese campeonato y era una oportunidad muy importante, tanto para mí como para la federación, porque ese festival era un evento muy, muy reconocido. Y desde ese día yo dejé ya de practicar el combate. María, tuviste también formación internacional, o sea, tuviste entrenadores, viajaste a Japón para Sí. prepararte, para continuar tu carrera a un nivel más elevado. Sí, claro. Yo, gracias a mi sensei, Masayasu Kametani, gracias a él, pues se hizo una relación con Japón y pude ir casi todos los años. Yo viajaba a Japón a entrenar allá con grandes maestros, mundiales, como en el caso de Yukimitsu Hasegawa, 7 veces campeón mundial. También practiqué con maestros que son de octavo dan, como maestro Iwata, maestro Haraguchi. Son maestros muy reconocidos en Japón y a nivel mundial. Y eso fue lo que me ayudó mucho pulir mi técnica
Y en cata la técnica es lo más importante realmente. Entre más limpia se ve tu técnica, más bonita y más real está tu cata. María, has tenido grandes éxitos en Juegos Panamericanos, sobre todo. Has sido campeona en múltiples ocasiones en Panamericanos, Centroamericanos, Juegos Mundiales, inclusive primero a nivel juvenil. Ganaste eventos y fuiste medallista. Háblanos un poquito de eso, de ese trayecto tan exitoso que, bueno, has tenido a nivel internacional representando a la República Dominicana. Sí, en ese mismo año, el 2005, después de ganar la medalla, mi primera medalla en el Centroamericano y del Caribe, la federación decide mandarme al Panamericano de adultos, que era en mayo. Pero tuvimos un problema ahí con el visado y al final yo me quedé en el aeropuerto. Ay, Entonces, al yo quedarme en el aeropuerto, la federación dice, bueno, no te preocupes porque en 2 meses está el Campeonato Panamericano Juvenil, que realmente no era prioridad para nosotros, pero en ese tiempo yo todavía era juvenil. Entonces la federación dijo, bueno, vamos a mandarte para ese evento. Y en ese evento yo estaba, el pronóstico era entrar entre los top 8 y terminé ganando el evento, lo cual fue algo muy histórico para mi federación porque nunca habíamos ganado en Qatar un Panamericano. Y luego 2 meses después fui al Campeonato Mundial Juvenil y quedé medalla de bronce. Ahí concluye ya mi etapa juvenil. sí, bueno. María, vamos a la pausa y regresamos en breve ya con tu etapa adulta después de esa medalla. Fue en Uruguay el primero, ¿verdad? El juvenil sí. americano fue en Uruguay y el siguiente fue en Chipre. En Chipre, correcto. Exactamente. Así que vamos a la pausa y volvemos en un momento. Bien, María, ya estamos en la etapa de adulto y entonces también continúan los éxitos. Recuerdo ese campeonato mundial senior en Japón, donde quedaste en 5º lugar, que yo me imagino que fue ya ese el gran inicio de tu trayectoria, o sea, ya como una estrella en ciernes en el karate de kata en la República Dominicana. Bueno, yo creo que lo que realmente, digamos, empezó mi carrera deportiva de una manera que se conociera quién es María Dimitrova aquí en República Dominicana, fueron los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe que gané la medalla de oro, los de Cartagena en el 2006. Y ese campeonato fue un campeonato muy, muy interesante para mí a nivel personal porque yo había hecho muy buena base de entrenamiento. Yo me fui 2 meses a Japón, entrené 2 meses, 8 horas al día en Japón. Wow. Algo que nunca lo había hecho aquí en República Dominicana, o sea, fue un cambio muy drástico, pero totalmente valió la pena. Luego, cuando regresé a Dominicana, yo me encerré 40 días antes de los juegos, me encerré y solamente comía, entrenaba y dormía. Eso era mi vida por 40 días. Y cuando llegué a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el pronóstico era medalla de bronce en el mejor caso, porque en mi categoría estaba la actual campeona panamericana de adultos, Joana Sánchez, de Venezuela, que tenía toda una carrera recorrida de títulos mundiales, títulos continentales, y nadie pensó que había forma de ganarle. Entonces fue muy interesante porque cuando ella y yo chocamos en la semifinal, mis entrenadores querían que yo hiciera una kata y yo terminé haciendo otra, porque yo me había preparado para esa competidora y yo había preparado una kata específica para ella, porque sabía que con esa kata yo tenía más posibilidad de pelearla. Sin embargo, los entrenadores me decían, no, tírale una kata más suave, más de menos nivel, porque tenemos que guardarla fuerte para la medalla de bronce, que era lo lógico.
Claro, pero en ese momento yo dije, no, yo sé lo que yo entrené, yo sé cuál es mi nivel ahora mismo, y entré y anuncié otra kata. Y me acuerdo que los entrenadores de atrás decían, ay, Dios mío, ¿qué fue lo que ella hizo? Y yo dije, bueno, ya metí la pata, aquí no queda de otra que resolver. O sea, y, y me acuerdo que yo peleé esa ronda con todo corazón. Yo di el 120% de mi parte. Y gracias a Dios se dio, la victoria fue a favor de nosotros y fue un 5-0, que era la máxima puntuación que tú podías ganar en aquel momento. qué bien. Después ganaste también varias veces más ese evento, Sí, futuro. sí, luego gané los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2010, los del 2014 y los del 2018. Ya van 4 ciclos. Increíble. Yo, bueno, me refería también a los Panamericanos, el campeonato Panamericano que lo ha ganado también en diferentes ocasiones, aparte de esa primera vez. Sí, nosotros tenemos el Campeonato Panamericano de Adultos todos los años. Ok, Y desde el 2008, no, sí, 2008 hasta el día de hoy, siempre llego a la final. Y siempre llego a la final con la competidora Sakura Kokumai de Estados Unidos, que es precisamente con la que yo me enfrenté en los Juegos de Lima. sí. Y siempre así. Entonces, un año gano yo, otro año gana ella, siempre estamos ahí peleando esa medalla de oro. Y es muy bonito porque somos la única categoría en karate de todo el continente que lleva tantos años consecutivos llegando a la final, tantos años. Y siempre es un reto porque ella es muy buena competidora también y siempre es bien interesante la final de nosotros porque nunca se sabe quién va a ganar este año. María, en el 2009 también, pues representaste al continente americano en los Juegos Mundiales y ahí volvió otro gran triunfo, logrando un segundo lugar para el continente y para la República Dominicana. Sí, ese es el evento más importante en mi carrera deportiva porque son como los Juegos Panamericanos, pero los Juegos del Mundo. Y en esa Sí, ocasión me tocó el honor de ir en representación de todo el continente de América en la categoría de kata. Y me recuerdo muy bien que cuando empecé a competir, la primera ronda, la segunda ronda, eh, fui como eliminando a la mejor competidora de Europa, la mejor competidora de Asia. Y en ese momento yo estaba, wow, yo no me lo creía porque no me había visualizado poder ganar ese evento. Y de repente se me acercan 2 árbitros y me miran la bandera del uniforme sí, y me dicen, ¿de dónde es eso? ¿Dónde es eso? Y eso me chocó tanto y le digo yo, República Dominicana, eso es en el Caribe. Y me dicen, ah, sí, Cuba. Y digo yo, sí, ajá. Y digo yo, sí, en el Caribe. Y me dicen ellos, di que, sí, Cuba, también Puerto Rico está ahí. sí. Y yo dije, y eso me molestó tanto. Yo dije, sí, está Cuba, está Puerto Rico, está República Dominicana. Entonces, en ese momento yo creo que eso me subió por dentro, porque yo dije, wow, esta es una oportunidad de yo dejar conocer al país, porque eso era en Taiwán, el campeonato, los Juegos del Mundo se celebró en Taiwán, lejísimo. Y a mí me chocó tanto que la gente no supiera dónde queda nuestro país. Y pues cada vez que yo ganaba una ronda, que le ganaba a Italia, le ganaba a Francia, yo salía súper orgullosa porque yo decía de que a ver ahora, que pregunten dónde está República Dominicana ahora, que lo busquen en Google. Eso le ha pasado mucho a los atletas dominicanos, María, no saben los organizadores, periodistas, dónde queda República Dominicana. Todos, hasta yo he vivido eso. María, entonces también formaste en el 2009 el Team Cata, o sea, Sí, junto con todos competidores dominicanos y fuiste también exitosa en ese renglón, o sea, ganaron también medallas compitiendo por equipo. sí, en el 2009
se celebró el Campeonato Centroamericano y del Caribe aquí en República Dominicana. Entonces teníamos todas las categorías llenas de atletas menos la de cata equipo, porque no había cata equipo. No teníamos atletas para esa categoría. Entonces yo me acerco a la federación y le digo, pero vamos a armar un equipo, porque ya que estamos aquí, no hay que hacer la inversión para comprar boletos, lo que tenemos que simplemente fajarnos a entrenar. Entonces la federación me dio la libertad de convocar un entrenamiento con todos los talentos que teníamos de kata y escoger quienes yo consideraba que podían encajar mejor en el equipo, porque hacer equipo es complicado. Y de ahí, pues, yo escojo a 2 muchachas que luego terminan siendo mis alumnas también, y con ellas nosotros ganamos, que son Franchel Velázquez, la misma chica que compitió en Lima, que ganó la medalla de oro junto a mí en Lima, y estaba Heidi Reynoso. Y nosotras ganamos el Centroamericano y del Caribe 4 veces y el Campeonato Panamericano de Adultos 3 veces. Y anteriormente República Dominicana nunca había competido ni siquiera en esa categoría. Entonces cuando salimos la primera vez a un evento internacional, todos los demás países se quedaron sorprendidos, como wow, República Dominicana está como creciendo y progresando mucho en el área de kata, porque hace 5 años atrás ni siquiera tenían kata femenino y ahora ya tienen hasta un equipo. Entonces, la verdad que nos ha ido súper bien también en kata por equipos. María, vamos a hacer la pausa, pero yo quiero que hablemos también de lo que ocurrió en Lima en la final, porque nos quedamos esperando, había esperanza de que tú ganaras medalla de oro, fuiste descalificada, de que eso se revocara, pero finalmente, bueno, pues tu rival estadounidense se quedó con la medalla de oro, tú te quedaste con plata, aunque ganaste oro por equipo, como ya tú señalaste. Así que vamos a la pausa y regresamos con ese punto tan interesante. María, háblanos de esa historia, de lo que ocurrió, el relato de esa final donde te descalificaron y mucha gente todavía no entiende por qué razón. Sí, fue un momento muy desagradable, fue un error arbitral que se cometió, que no debieron haberlo cometido a ese nivel, pero son cosas que pasan y a veces las cosas tienen que pasar para que uno aprenda. Lamentablemente, el árbitro de Estados Unidos me descalificó sin base. Nosotros automáticamente pusimos una protesta. Esa protesta la ganamos. Ellos terminaron quitándole la licencia, suspendiendo a los árbitros. Pero no, hasta el día de hoy no sé por qué dejaron la medalla como es. Pero la Federación Mundial de Karate reconoció el error de los árbitros. Vuelvo y repito, le quitó la licencia, ya esos árbitros no están arbitrando, incluso ese árbitro estadounidense estaba supuesto ir al Tokio, a las Olimpiadas, porque él era el jefe de árbitros del continente. Entonces, pero yo vuelvo y digo, son cosas que pasan en el deporte, lamentablemente. Uno como atleta no puede hacer mucho porque eso no es el trabajo de uno, salir y pelear y enfrentar esos errores, sino el trabajo de nosotros es entrenar y competir. Y yo sentí que yo cumplí con mi deber como atleta. 2 preguntas, porque tú lograste la mayor puntuación. ¿Y cómo? Primero, ¿fue antes de competir que te descalificaron? No, después. Fue después, ok. Pero ¿por qué un árbitro estadounidense compitiendo una estadounidense en la final? Eso, yo nunca, por lo menos en los deportes que yo conozco, que yo he estado involucrado, no puede haber un árbitro de la misma nacionalidad. No. Porque incluso
Incluso el mismo reglamento de la Federación Mundial de Karate lo establece que no debe. Pero no solamente que había un árbitro estadounidense en mi panel, que obviamente es difícil que me dé los puntos a mí, pero también la persona que me descalificó, que no estaba en el panel, que era el jefe del arbitraje, también era estadounidense. Entonces había muchas cosas que chocaban. Y creo que también el fallo estuvo de nuestra parte porque eso debió haberse protestado. Porque cuando yo subí al tatami a competir y yo vi el panel, yo dije, ¿qué hace el árbitro estadounidense arbitrándome? Pero yo como atleta no puedo decir absolutamente nada porque me pueden sancionar. Entonces, también entiendo yo que fue un fallo de parte de nosotros porque eso debió haberse protestado antes de que empezara el encuentro. Pero, la razón por la que te lo descalificó. porque primero él dijo que yo había anunciado otra kata, yo había dicho un nombre y anunciado otra kata. Entonces se buscó el video y se comprobó que no era así. Después él dijo que era que yo había agregado movimientos de más en la kata que no deben estar ahí. Entonces se buscaron 3 videos de el campeón europeo, el subcampeón mundial y el campeón de Asia, que los 3 hacen la kata exactamente como yo. O sea, movimiento por movimiento se comparó todo y no había ninguna diferencia. Entonces, al final no se sabe por qué, no se sabe. Pero, sin embargo, no te dieron la medalla de oro. No. Que lograste la mayor puntuación por encima de tu rival en la final. Al final no se supo, al final dijeron que supuestamente ella había sacado más puntos, no se comprobó, pero según lo que tengo entendido, porque el Comité Olímpico Dominicano sí estuvo peleando mucho por esa medalla, el señor Luis I. Mejía me dijo que ya no había forma de conseguir esa medalla. Bueno, hablemos de cosas más agradables. María, has compaginado tu carrera atlética también con la carrera académica. Te graduaste de administradora de empresas, licenciada en administración de empresas en una universidad en Estados Unidos. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo puedes competir? ¿Cómo puedes estudiar? Explícanos eso, porque también es otro de tus grandes logros, una de las grandes virtudes que has exhibido en tu vida. Sí, yo creo que todo es balance, todo es balance. Yo estudié, todavía estoy estudiando, actualmente estoy haciendo una maestría en administración ejecutiva ya en Varna, y eso gracias al CRESO y al Grupo Inicia que me están apoyando para esa maestría. Pero yo creo que es muy importante siempre estudiar. Yo siempre he estudiado, nunca he dejado de estudiar, independientemente de si estoy compitiendo, independientemente de si tengo mi negocio y tengo mi trabajo y mis compromisos laborables. Yo entiendo que todo se trata de balance. Yo estoy en una etapa donde ya yo no entreno 8 horas al día, ni que yo quisiera puedo entrenar 8 horas al día porque ya el cuerpo no lo aguanta. Entonces, eso te da una facilidad de distribuir tus horas del día de tal forma que tú puedes aprovecharlo al máximo y seguir creciendo en otras áreas fuera del deporte, y eso es precisamente lo que yo he estado haciendo. Y viajaste a Estados Unidos porque fue en Kansas, ¿verdad? Que estudiaste. Sí, no, yo hice mi carrera en online. Yo empecé en UNIBE primero, hice un año en UNIBE y luego me transferí a una universidad virtual, y entonces sí viajaba a Kansas, pero solamente para presentar ya los exámenes finales. Y era mucho más factible de esa forma porque me iba a Japón 2 meses, 3 meses a entrenar y me llevaba todos mis libros y me conectaba y hacía mis estudios desde allá mismo, que era lo que no podía hacer si yo seguía aquí en la Universidad de UNIBE. ¿Fue por beca que estudiaste o pagabas por esa? No, yo pagué mis estudios. Solamente ahora la maestría es que sí me están apoyando con una parte, pero mis primeros estudios, todo lo pagué yo. María, ¿has recibido apoyo
del Comité Olímpico, de la Federación, del CRESO, has tenido que invertir con tus recursos o todo ha sido a través de esas entidades? He recibido apoyo dentro de sus posibilidades, entiendo yo. Sobre todo la federación siempre es difícil que yo le haya pedido un campeonato a la federación, participar en un campeonato y que me haya dicho que no. Siempre buscan la forma de mandarme a ese evento. Bases de entrenamiento y eso sí, yo he invertido la gran mayoría lo he pagado yo. Pero cuando ha habido posibilidad, la federación aporta, el CRESO aporta, entonces sí ha sido como un poco de ambos lados, diría yo. ¿El Ministerio de Deportes? Sí, claro, el Ministerio de Deportes por muchos años, antes de formar parte de CRESO, el Ministerio de Deportes era el que cubría todo. Íbamos a un Panamericano, pagaba todo. Íbamos a un Centroamericano, igual pagaba todo. Ahora sí, yo creo que ha cambiado porque los atletas de CRESO son pagos como por otra vía y el ministerio apoya a los atletas que no son CRESO, que igualmente Sí. es importante porque uno no puede solamente pensar en los titulares, porque los titulares son titulares por un tiempo y después ya no están. Entonces los que vienen subiendo tienen que venir ya con una buena base, una buena preparación y un buen fogueo. Y entiendo yo que eso es sumamente importante si estamos pensando en el futuro del deporte. Bien, vamos a la última pausa, María, y regresamos en un momento. María, vamos a hablar de tu escuela y de tu fundación también. Tienes una escuela donde preparas a muchos niños, jóvenes, inclusive miembros de nuestras selecciones nacionales de diferentes categorías, hasta campeones panamericanos y centroamericanos. Háblanos un poquito de eso, de la historia, de cómo comienzas esa vena de profesora, de enseñar lo que has aprendido, que viene también de tu padre, que fue tu primer profesor. ¿Cómo comienza ese proyecto de tu escuela de karate? Bueno, mi proyecto de la escuela Dimitrova Dojo empieza cuando mi maestro, Masayasu Kametani, se regresa a Japón. Entonces, al él regresar a Japón, él deja la escuela aquí en manos de otros japoneses que eran cinta negra y ellos luego también se regresan a Japón. Entonces, la que seguía en la jerarquía era yo. Y me dicen, bueno, María, ahora te toca a ti encargarte de la escuela. ¿Qué pasa? Que yo estaba en una etapa donde yo solamente pensaba como atleta y mi compromiso era ser atleta. Yo no estaba pendiente de enseñar karate, ni quería dedicarle el tiempo a eso. Entonces yo termino contratando a un maestro para que él dé la clase y se encargue de la escuela. Entonces él empezó a dar la clase mientras yo entrenaba en una esquina mis cartas de competencia. Pero me di cuenta que los alumnos empezaron a retirarse y al final quedaron 2 alumnos solamente. Y en ese momento yo dije, no, yo tengo que hacerme cargo de esto porque yo tengo un compromiso con mi maestro, con mi organización y yo tengo que cumplir. Entonces de ahí surge la idea, ¿por qué no abrir un dojo, empezar de cero, abrir un dojo bajo el nombre de Dimitrova Dojo? Y empecé el proyecto y me acuerdo que el primer día llegaron 2 niños a inscribirse y esos 2 niños que vinieron a inscribirse, en 20 minutos yo dándole práctica ya yo me enamoré de ser profesora. Para mí fue impresionante cómo uno puede cambiar a esa persona en tan poco tiempo, enseñándole puros movimientos básicos, enseñándole disciplina, el respeto, que son cosas tan importantes en nuestro día a día. Y tú ves a un niño de 6, 7 años que cuando tú le dices algo y se pone así recto y te presta atención, son valores que uno le va enseñando a esos niños que tienen realmente un peso muy grande en nuestra vida. Y de ahí empezó el proyecto y luego empecé a desarrollar la escuela. Una vez que la escuela ya creció,
abrí otra sucursal y así fui abriendo sucursales. Hoy día tenemos 5 sucursales a nivel nacional. Y hace 2 meses atrás abrí mi primera franquicia internacional en Canadá. Qué bien. Entonces ya estamos expandiéndonos a nivel internacional. Y precisamente a mí me encanta trabajar con atletas, sobre todo, tanto nacionales como internacionales. Yo tengo un grupo que es Team Dimitrova Dojo Internacional y luego tengo el grupo de aquí. Y de aquí han salido, tenemos campeones panamericanos como Franchel Velázquez, tenemos a Larry Aracena, Jaime Teruel, subcampeón panamericano, tenemos Heriberto de Castro, campeón centroamericano y del Caribe, Heidi Reynoso, campeona panamericana. Todos ellos son alumnos míos desde hace unos 6, 7 años atrás y hoy día son la selección nacional de República Dominicana en Qatar. Tú eres jefa de la Selección Nacional Juvenil, ¿verdad? Jefe, entrenadora, jefa. Sí, porque todos son mis alumnos. Entonces, por eso la Sí. federación me deja yo entrenar, encargarme de ese grupo. Y cuando hay eventos internacionales, panamericanos internacionales, yo siempre voy como coach. Pero el entrenador de Qatar, de la selección superior de adultos, es Julio Marte. Ok. Tú tienes, como dijiste, alumnos de diferentes nacionalidades Correcto. participando en tu escuela en Canadá y aquí en República Dominicana. Estaba viendo el brochure de tu escuela y habla de México, Chile, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Inglaterra. Uh-huh. O sea que son Sí. muchos, muchos, Y, muchos. y todos esos atletas son selección nacional de su país. Entonces ellos entrenan conmigo o vienen a hacer bases de entrenamientos para eventos, para prepararse mejor para un evento internacional. Bien, vamos a hablar también, porque has asumido tu responsabilidad social. Eso es importantísimo, un atleta ya de tu nivel, que ha crecido, que ha brillado, que se ha destacado a nivel internacional y a nivel mundial. Has formado tu fundación para ayudar a niños de escasos recursos, jóvenes, inclusive tú hablas de mujeres maltratadas y de animales que no reciben ningún tipo de atención. Sí, ese es un nuevo proyecto que empecé el año pasado. Muchos niños pasan por mi escuela principal y siempre los veo mirando a la escuela y haciendo desde la calle, ¡guau! Ya, dicen, yo quiero ser karateca, pero son niños que no tienen los recursos económicos para pagar la membresía. Entonces de ahí surge la idea de por qué no abrir unas tandas que es para niños becados, para niños que no tienen esa posibilidad. Y empecé con ese proyecto y luego dentro de ese mismo grupo de niños y niñas me di cuenta que había muchas niñas que han sido maltratadas. Entonces me acerqué al Ministerio de Educación, al Distrito 1503, y hicimos un convenio con ellos de becar a niñas de las escuelas públicas que son seleccionadas por la misma directora de la escuela, que son niñas que tienen ya un archivo donde tienen un historial de un trauma que han vivido, un maltrato en la casa, y entonces ellos se encargan de traer a las niñas a la escuela y nosotros en cambio les damos clases de karate, clases de defensa personal, charlas de superación. Y es muy bonito el proyecto porque uno ve el cambio en esas niñas, uno ve niñas que cuando uno le hace así y de una vez se esconden, eso dice mucho de que esos son niñas que le han puesto mucho la mano. Entonces poder enseñarle a romper ese miedo de tener más seguridad, de respetarse, porque muchas de esas niñas también no entienden el valor que ellas tienen como muchachas, mujeres, futuras madres de nuestra sociedad. Y hemos estado trabajando mano a mano con ellas en eso, en ese proyecto, gracias a nuestros patrocinadores que son de afuera. Nuestros patrocinadores hasta el momento han sido únicamente del extranjero. ¿Y no tienes locales? Yo no tengo ni un patrocinador Bueno, local pero todavía, yo espero poder... los empresarios que están viendo el programa,
Que se animen. Y tenemos más de 100 niñas ya becadas. Más de 100 niñas que están recibiendo sus clases. Algunas de ellas incluso compitieron en un evento que había internacional virtual el mes pasado, que fueron una de las primeras niñas que empezaron el karate y ganaron medalla. O sea que son también niñas con talento que Claro. Si Dios quiere algún día pueden formar parte de la selección nacional. Es una gran labor, María. Ojalá que otras instituciones del Estado y empresas privadas puedan apoyarte. María, el karate ha sido marginado de los Juegos Olímpicos. Van a estar en Tokio el año que viene. No pudieron celebrarse los Juegos en el 2020, pero de nuevo el karate vuelve a quedarse fuera para París en el 2024. Siendo el karate un deporte practicado, estaba viendo, por más de 50 millones de atletas. Supera el judo. El judo solamente tiene alrededor de 16 millones de practicantes en el mundo. Como arte marcial solamente está por debajo del taekwondo, que tiene alrededor de 60. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el karate no es olímpico teniendo tantas figuras importantes en su historia? Realmente esa pregunta se la hace todo el mundo porque realmente no se entiende por qué antes de ni siquiera nosotros exhibirnos por primera vez ya nos sacaron. Yo entiendo si nosotros participamos en Tokio y quizás al público no le gusta, quizás no nos manejamos bien internamente, que tengan base para decir, no, para la próxima Olimpiada no, no lo queremos como parte de París, tienen que organizarse mejor, eso se entiende, pero ni siquiera nos dieron la oportunidad de nosotros exhibirnos. Entonces, no sé, tendríamos que ver, a lo mejor es algo más interno, el problema viene ya internamente entre los directivos, no les sé decir, pero como atleta de lo que yo veo desde afuera, para mí no tiene sentido por qué entrarnos para sacarnos de una vez. Así es, tú vas al clasificatorio en junio del año que viene para tratar de entrar a las Olimpiadas de Tokio. O sea, me imagino que será tu gran sueño por fin poder estar en una Olimpiada, esperando tanto, con tantas votaciones en el Comité Olímpico, que entra en un deporte, que sacan otro, y finalmente, bueno, tienes la oportunidad ahora en Tokio. Sí, el clasificatorio de nosotros estaba supuesto para mayo de este año y por la pandemia lo cancelaron. Lo pusieron para junio, que también no sé por qué lo pusieron tan lejos, porque estaríamos como quien dice a 2 meses de los Juegos Olímpicos. Sí. Pero por el lado positivo, pues nos da más tiempo para uno prepararse. Claro. María, futuros proyectos. Bueno, primero vamos a decir que María acaba de ser seleccionada hace poco atleta del año por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Ha sido premiada también por el Comité Olímpico Dominicano, por la Federación de Karate. La misma asociación te había premiado como destacada en años anteriores, pero este año, en el 2020, atleta del 2019 por tu gran labor, atleta del año de la ACD. Sí, para mí eso es el mayor honor que puede recibir un atleta, realmente, porque no está seleccionado solamente como mejor atleta del año, sino que también es su deporte que está quedando ahí arriba. Y para mí es muy importante ese logro porque mi deporte no es un deporte muy popular aquí en República Dominicana. Entonces, poder poner al karate en alto para mí es un orgullo. Futuros proyectos, María, que siguen adelante. ¿Estás cerca del retiro? ¿Piensas continuar unos años más? Háblanos un poquito de eso. Pienso quizás aguantar hasta los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a ver si peleamos ese 5º título. Pero proyectos personales, definitivamente quiero seguir desarrollando Dimitrova Dojo, quiero seguir aportando a la próxima generación, formando los próximos atletas, asegurarme de que cuando ya María Dimitrova no esté, tengamos atletas que puedan mantener el país en alto en Qatar.
También quiero seguir desarrollando la fundación. Para mí ese proyecto me llena mucho internamente y creo que se puede seguir haciendo algo muy bonito para las niñas que realmente lo necesitan y poder tener ese impacto positivo en la vida de alguien. Para mí eso es una de mis metas principales para el futuro. Bueno, María, te felicito por tu carrera exitosa, por tus aportes, esa escuela, la fundación. Ese es un ejemplo que deben seguir los atletas dominicanos, los atletas de otras latitudes, porque la verdad es que pocos hacen eso y eso es una contribución importante al país. También te felicito por tu fecha de nacimiento, porque naciste el 11 de octubre, el mismo día que nací yo. Ah, felicidades, pues el año que viene lo voy a llamar para felicitarlo. Bueno, pues el 11 de octubre, unos años antes, muchos años antes, pero bueno, ese mismo día. María, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta gran entrevista, este conversatorio tan interesante, tan edificador, mostrando a la María Dimitrova, atleta y la persona que se preocupa por el país, por su país, porque República Dominicana, tú naciste en Bulgaria, pero eres 100% dominicana. Así es. Muchas gracias por la entrevista. Bien, gracias María de nuevo. Gracias a todos los amigos televidentes por estar con nosotros y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.